saludar y felicitar al pueblo cruceño por la valentía y el sacrificio que tuvieron por 36 días. Ese sacrificio nos ha dado como premio una ley donde el resultado es haber bajado del 2030 al 2025. Quiere decir que en el 2025, lo que estaba programado para el 2030, los escaños parlamentarios, la cartografía, y justamente que estos datos puedan ser cruzados con el Tribunal Electoral y nos sirvan para proteger nuestro padrón electoral. Que los recursos económicos que en vez de que sean para el 2027, 2028, están comprometidos para después de septiembre del 2024. Entonces, quiere decir que esa lucha, ese sacrificio que tuvimos nosotros los cruceños, ha dado un resultado muy importante que beneficia a todo el pueblo boliviano. Todo el pueblo boliviano debe sentirse tranquilo de que esta ley nos ha garantizado momentáneamente, porque con el gobierno todo es incierto, la verdad, vamos a tener unos datos fidedignos que nos van a hacer proteger en realidad para las próximas elecciones. Al margen de haber sacado una ley cuando lo que estábamos peleando era un decreto supremo que incluya todas estas cosas, ahora tenemos una ley que es algo que nos protege un poco más. Lamento el discurso de odio, de racismo, dado por el presidente de los bolivianos, donde no nos ha bajado de delincuentes, no nos ha bajado de racistas. Yo creo que el presidente debe ponerse en posición de todos los bolivianos, no justamente seguir fomentando el odio que lo hizo su ex compañero político Evo Morales, sino que debe sentirse satisfecho que ha escuchado al pueblo boliviano y no justamente ese mensaje de persecución, ese mensaje amenazando a un pueblo cruceño que lo único que ha hecho ha sido exigir un derecho. El que se equivocó y el que no cumplió fue su gobierno, fue el INE. Hasta el día de hoy tenemos un director a quien reclamarle. ¿Dónde están los recursos que pidieron justamente para llevar un censo el 16 de noviembre de 2022? Ellos fueron los que le mintieron al pueblo de la Asamblea Legislativa cuando fueron y garantizaron al pueblo boliviano y a los asambleístas de que sí iba a haber un censo el 16 de noviembre. Así y todo, ha dado un mensaje muy, pero muy agresivo, odiador a su propio estilo del presidente. Lamentamos, lo llamamos un poquito a la conciencia, que haga un mea culpa y que se dé cuenta que el gobierno ha sido el que ha fallado al pueblo boliviano. Y el pueblo boliviano, en su justo derecho, ha salido a las calles. Que no se olvide que el que cercó Santa Cruz fue su gobierno. Que no se olvide que el que trajo policía para atentar y abusar de la población cruceña fue su gobierno. Que el que nos dejó sin combustible fue su gobierno. Del que cerró las válvulas de gas fue su gobierno. El que buscó hordas para venir a enfrentar a los bolivianos fue su gobierno. Y nosotros hemos seguido de forma pacífica exigiendo un derecho. Entonces, lamentamos su discurso, lamentamos que no se ponga en la posición de presidente, sino se pone en una posición política y no ciudadana. Que sus problemas que tenga con el señor Morales lo solucionen en el ambiente político, partidario, y no que todo ese dolor y todo ese odio te lo transmitan al pueblo que no tiene la culpa de nada. Pueblo cruceño y boliviano. El día de hoy, el presidente Luis Arce dio un mensaje que en realidad es una línea de acción represiva contra Santa Cruz. Acusó al pueblo cruceño y a sus autoridades de muchos crímenes, como si fuéramos un pueblo violento y que por puro gusto generamos un paro. El presidente Arce no dijo que el paro fue para defender el censo, que su gobierno no quería hacer. Y las imágenes y las informaciones están ahí.
Ahí están los archivos. Fue el gobierno y sus ministros los que crearon grupos de choque, cercaron a nuestra ciudad y pretendieron dejarnos sin combustible, sin medicamentos y sin alimentos. Fueron los grupos de choque masistas los que golpearon periodistas. Fueron los grupos parapoliciales los que gasificaron a una bebé cruceña de tan solo meses. El discurso del presidente pretende imponer un relato sobre una supuesta voluntad violenta de los cruceños para justificar nuevas operaciones contra Santa Cruz. Santa Cruz luchó por el censo y una vez conseguida la ley que asegura que se realizará y los datos serán aplicados oportunamente, se volvió a la normalidad. Queremos la pacificación del país y de nuestro departamento para seguir trabajando y produciendo. Pero el discurso del presidente anuncia una nueva oleada represiva contra Santa Cruz, principalmente contra sus dirigentes. Nuestros diputados, tomando información de los medios, han hecho una petición de informe al ministro de Gobierno sobre las acciones que el Ministerio de Gobierno hoy mismo está montando en Santa Cruz. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no responde sobre las acciones que hoy realiza en Santa Cruz el mismo mal policía que actuó en el Hotel Las Américas? Están preparando un nuevo montaje con el mismo policía que, según ha pedido la CIDH, debe ser procesado por delitos de lesa humanidad. Cruceñas y cruceños, bolivianas y bolivianos, el paro ya concluyó. Es momento de seguir trabajando, pero lamentablemente vemos que el gobierno no ha pasado la página y quiere seguir confrontando con nuestra región. Estemos preparados, como siempre, pacíficamente, para seguir defendiendo la democracia del autoritarismo. Dios bendiga a Santa Cruz. La promulgación le da una certeza a la ciudadanía que esta ley va a ser cumplida, porque lamentablemente el actuar de las autoridades de gobierno dejaban pues muchas dudas, ¿no? No nos olvidemos de que era una ley la que obligaba a llevar adelante el censo el año 2022 y de la noche a la mañana decidieron cambiarla y pedir un plazo de 2 años más, siendo que no hacían ni 2 meses. Todos los ministros de Estado aseguraban que el censo estaba listo para hacerse el año 2022. Entonces, es esa desconfianza que, por supuesto, llevó al pueblo a exigir el tener una seguridad que ahora se plasma con la promulgación del presidente. Ya es menester y derecho y obligación de todos los bolivianos y sobre todo de las autoridades electas de ver de que este proceso siga adelante. Yo quiero hacer memoria y recordar que justamente esta Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz fue la primera que levantó la luz sobre el problema que había con la elaboración del proceso del censo. Hicimos viajes, pedimos reuniones, no se nos atendió y encima se salió por televisión a acusarnos de mentirosos y de querer politizar el censo, y 3 meses después esa misma persona que salió a decir que lo estábamos haciendo político salió a decir que el censo no se podía hacer el año 2022 y que tenían que hacerlo el año 2024. Entonces, por supuesto que vamos a seguir en ese mismo trabajo porque el censo es un derecho y es, por supuesto, un instrumento que necesitamos todos los bolivianos para recibir los recursos que necesitamos.